Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias por continuar en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento se llevará a cabo la comparecencia de Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Finanzas del Distrito Federal, y de Rodolfo Fernando Ríos Garza, procurador general de Justicia del Distrito Federal, ante la Comisión Especial de Seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del metro. Acompáñenos. Rodolfo Fernando Ríos Garza. Tercero, las comparecencias se desarrollarán conforme al siguiente formato. A. Intervención inicial por parte del funcionario compareciente hasta por 15 minutos. B. Habrá 2 rondas de preguntas, respuestas y comentarios con el siguiente orden de intervenciones de los grupos parlamentarios. C. Primera ronda, PRI, PAN, PRD, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza. Segunda ronda, Nueva Alianza, PT, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PRD, PAN y PRI. En ambas rondas, las intervenciones de los grupos parlamentarios será de hasta 3 minutos cada uno, y el funcionario contará con 3 minutos para sus respuestas y para hacer los comentarios sobre las respuestas a las preguntas realizadas. Al terminar la segunda ronda, las preguntas, respuestas, réplica, una intervención del funcionario compareciente hasta por 5 minutos y subsecuentemente una intervención de cierre del presidente de la Comisión Especial hasta por 5 minutos. El presidente de la comisión podrá llamar al orden y exhortar a los diputados a abocarse al tema motivo de la comparecencia. No se admitirán interpelaciones entre los diputados. Cuarto, se determina que podrán participar en la comparecencia con derecho a voz los diputados que designe cada grupo parlamentario, aun cuando no formen parte de los órganos legislativos involucrados, en cuyo caso deberá notificarse con la debida anticipación a la presidencia de la Comisión Especial para dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del metro, los nombres de los participantes y estos se sujetan a los procedimientos e intervenciones establecidos. Quinto, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, presidente. Gracias, muy amable. Para dar cumplimiento al acuerdo que norma esta reunión de trabajo con relación a la cita del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, se informa que dicho funcionario se comunicó con la presidencia de esta comisión especial para exponer que, siendo preciso que las actuaciones de la Procuraduría Capitalina deben sujetarse al estricto cumplimiento del principio de legalidad y que la información vertida en las averiguaciones previas iniciadas con respecto de los hechos relacionados con la línea 12 del metro se ajusta a los criterios de reservada y confidencial previstos en el artículo 37, fracción séptima y demás relativos aplicables a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que considera preciso excusarse de asistir. Habiendo aclarado lo anterior, procedemos a dar cumplimiento al resolutivo primero del acuerdo de referencia. Por lo tanto, pido al secretario de Finanzas ponerse de pie. Ciudadano Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en términos de los dispuestos por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante la Comisión Especial para dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del metro, a la que comparece con motivo de ampliar el análisis correspondiente de los diversos aspectos relacionados a la aplicación de los recursos federales de la línea 12 del metro? Sí, protesto. Enterado usted de los alcances y consecuencias de ellos, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Puede tomar asiento. Gracias. Nos acompañan en esta comparecencia todos los intervenidos aquí, más funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. Sean ustedes bienvenidos. Se concede el uso de la palabra al maestro Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente.
Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, honorables señoras y señores legisladores de esta Cámara de Diputados de la 72 legislatura, miembros de la Comisión de la 62 legislatura, miembros de la Comisión Especial para dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del metro, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación. En atención a la convocatoria de esta comisión y con el propósito de abonar al cumplimiento de los fines de la misma, acudo a este recinto para complementar información que en el ámbito de las atribuciones de esta Secretaría se posee respecto al proyecto de construcción de la línea 12 y los trabajos relativos a su rehabilitación, así como para atender los cuestionamientos relativos al registro del ejercicio presupuestal del proyecto en comento. Antes de explorar las condiciones y circunstancias presentes de la línea 12, conviene hacer una recapitulación sobre la misma. El sistema de transporte colectivo, derivado del crecimiento poblacional del área metropolitana, determinó la necesidad de ampliar la cobertura de la red del metro, por lo que generó el proyecto de construcción de la línea 12 para atender la demanda de transporte público al sur de la ciudad y contribuir con ello al mejoramiento de la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México. El proyecto final consideró la construcción de una vía de longitud total de 24.4 kilómetros, de los cuales 20.2 kilómetros son para el servicio de pasajeros y 4.2 kilómetros para servicio de mantenimiento. La vialidad es de oriente a poniente. El formato de la vialidad es el siguiente: 2.8 kilómetros en modo superficial, 12 kilómetros en viaducto elevado, 2.8 kilómetros en cajón subterráneo y 6.7 kilómetros en túnel profundo. La línea consta de 20 estaciones, de las cuales 15 son de paso, 3 son de correspondencia y 2 son terminales. En ella circulan 30 trenes de 7 coches de rodadura férrea. Es un proyecto de transporte urbano de gran envergadura, de mucha importancia dentro de la movilidad de la zona metropolitana del Valle de México y está pensado como una pieza complementaria en la integración de diversos medios de transporte bajo una idea de movilidad integral. El proyecto Línea 12 tiene un alcance de 6 delegaciones: Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán, Xochimilco, Milpalta y Benito Juárez. Vale la pena comentar que con el proyecto de ampliación se agregará una delegación más, la delegación Álvaro Obregón. En 2008 dieron inicio a las labores de su construcción y se inauguró el 30 de octubre del 2012. La ejecución de las obras estuvo a cargo del órgano desconcentrado denominado Proyecto Metro, el cual generó la información de los avances de la construcción de la línea, conforme fue obligado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de acuerdo con lo establecido por esta soberanía, y del ejercicio de los recursos que se reportaron anualmente en las cuentas públicas del Distrito Federal correspondientes al periodo citado. El Gobierno del Distrito Federal, durante el periodo de 2007 al 2013, destinó 22.012.1 millones de pesos para la construcción de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, gasto que fue financiado con recursos federales en un monto de 14.361.7 millones de pesos, equivalentes a un 65% del total. Los recursos complementarios fueron recursos de crédito, alrededor de 7.277 millones de pesos, el 33% del total, y el remanente fueron recursos propios, recursos fiscales, durante el periodo mencionado. El monto de estos recursos fue ejercido por 2 unidades responsables del gasto. En el inicio, por la Secretaría de Obras y Proyecto Metro, por la Secretaría de Obras y posteriormente por el Proyecto Metro, quienes en términos totales ejercieron para el proyecto Línea 12 por 3.875.4 millones de pesos, el primero, la Secretaría de Obras, y 18.136.7 millones de pesos respectivamente. Vale la pena hacer notar que el grueso del presupuesto fue ejercido por la unidad ejecutora del gasto, conocida como Proyecto Metro, cuyo titular estuvo en esta comisión rindiéndoles cuentas de su ejercicio. Importante también hacer notar, la totalidad de los recursos de crédito ejercidos durante este periodo fueron reportados y ejercidos por la unidad ejecutora Proyecto Metro, no por la Secretaría de Obras.
Es importante señalar que la normatividad local en materia presupuestal establece que corresponde a las unidades responsables del gasto solicitar el registro de sus documentos presupuestales conforme a sus requerimientos operativos. El 11 de marzo de 2014 se anunció la suspensión del servicio por tiempo indefinido entre la terminal Tláhuac y la estación Culhuacán a la medianoche de ese mismo día, señalando que el servicio no podía continuar debido a fallas en el tramo elevado, lo que incrementaba las posibilidades de descarrilamiento de los trenes a fin de cuidar de forma preventiva la seguridad de los usuarios. Entre las fallas reportadas por el sistema de transporte colectivo se encontraban los durmientes de concreto que estaban fracturados longitudinalmente, los elementos de sujeción fracturados, el desgaste ondulatorio en rieles y el desgaste en las ruedas de acero de los trenes. Por este motivo, me gustaría enfatizar que en el tema de la línea 12 es un tema de seguridad de los usuarios y que en ningún momento consideraciones ajenas a la de la seguridad de los usuarios ha sido lo que ha determinado los pasos que el Gobierno de la Ciudad de México ha tomado con respecto a este proyecto. El 7 de abril del presente año se publica el acuerdo mediante el cual el jefe de Gobierno delega en el titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal la facultad de elaborar, revisar, supervisar, celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole para llevar a cabo los trabajos de diagnóstico y o rehabilitación necesarios para la puesta en operación de la línea 12 del metro. Los trabajos de rehabilitación de la línea 12, dado que constituyen una emergencia y estas emergencias presupuestalmente son imposibles de programar, no se encuentran contemplados dentro del presupuesto original aprobado para su ejercicio en el año 2013. Sin embargo, la ley autoriza a comprometer los recursos del ejercicio fiscal inmediato siguiente, si eso está debida y suficientemente justificado, como es el caso. Por ello, estamos trabajando para hacer los ajustes necesarios en el presente ejercicio fiscal, así como el análisis de emplear recursos del gasto corriente destinados para 2015 para continuar con las obras relativas a la rehabilitación de esta línea. Para llevar a cabo los trabajos de diagnóstico, la Secretaría de Obras y Servicios contrató empresas para asesorar en la definición de acciones y programas de trabajo de rehabilitación y resolución de las causas del desgaste ondulatorio. Una vez entregados los dictámenes correspondientes y la Secretaría de Obras y Servicios defina el plan de trabajo para subsanar todas las fallas en el tramo elevado, la Secretaría de Finanzas atenderá, conforme a la normatividad vigente, los requerimientos presupuestales para la rehabilitación de la línea 12. Cabe mencionar, este es un trabajo que debe ser muy delicado, es un trabajo que requiere el costeo de todos y cada uno de los componentes del diagnóstico y conforme a esto pues, deberemos proceder primero al costeo y después a buscar las fuentes del financiamiento que en su caso requiera la rehabilitación del proyecto. En lo que concierne al tema del costo de la rehabilitación de la línea en el tramo que se encuentra fuera de operación, puedo comentar lo siguiente. En lo que va del presente ejercicio fiscal, los recursos que se han destinado para identificar las causas de las fallas en la línea 12 del metro por parte de la Secretaría de Obras y Servicios, haciendo un monto de 62.73 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 26.16 millones a favor del contratista TCO para la elaboración del diagnóstico del estado que guarda este proyecto. Adicionalmente, se destinaron recursos para fortalecer las acciones de revisión del proyecto de la línea iniciadas por parte de la Contraloría General. Ahora bien, sabemos que un tema bastante sensible es el costo de las reparaciones que aún falta por hacerse y sé que existe inquietud respecto del origen de los recursos para la realización de estos trabajos. Quisiera aclarar que dicho monto, el cual aún precisa ser determinado con exactitud, ya que estará dado por lo que determine tanto el sistema de transporte colectivo metro, en lo que toca al mantenimiento y la Secretaría de Obras del Distrito Federal, en lo que toca a la rehabilitación. Estas unidades del gasto están realizando un ejercicio a profundidad y con miras a dejar en las condiciones óptimas de operación dicha línea
para su reapertura. Los gastos relacionados a la rehabilitación de la línea 12 no estaban previstos dentro de los gastos corrientes del Gobierno del Distrito Federal para este ejercicio fiscal. No obstante, estamos realizando los análisis necesarios para generar las condiciones presupuestales mediante las cuales podamos cubrir el monto de dichas reparaciones sin afectar ni el gasto social ni las actividades básicas y esenciales del Gobierno. Aquí es necesario recalcar que, por sobre todas las consideraciones, la puesta en servicio de la línea es lo más importante en términos de prioridad para el Gobierno. Lo que nos interesa a nosotros es que los usuarios de esta ciudad, en particular de las 6 delegaciones que abarca este proyecto, vuelvan a contar con el servicio de la línea 12 en condiciones óptimas y sin que les represente riesgo alguno. Cabe aclarar que estas acciones se harán en apego a la normatividad y al manejo cuidadoso de las finanzas públicas de la ciudad. Dada la magnitud de la obra y de la inversión realizada, esta ha sido, desde su origen, desde el año 2008, un objeto de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, ahora la Auditoría Superior de la Ciudad de México, y de la Secretaría de la Función Pública, órganos que han fiscalizado tanto la parte normativa, técnica y financiera a través de 15 auditorías que se realizaron como parte de la fiscalización de las cuentas públicas 2008 al 2012. Conforme a los datos de las citadas auditorías, se observó que la Auditoría Superior de la Federación realizó la supervisión del 47.9% de los recursos ejercidos en la obra, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 83%, y la Secretaría de la Función Pública el equivalente al 22.7% del gasto realizado, por lo que es de mencionarse que esta obra fue permanentemente y está siendo permanentemente revisado por los órganos externos de fiscalización al Distrito Federal y por los órganos locales en el mismo sentido. Esto con independencia de las intervenciones permanentes que ha realizado la Contraloría General del Distrito Federal, entidad con la cual hemos llevado durante este proceso de suspensión y de rehabilitación una coordinación muy cercana en la Secretaría de Finanzas y en otros órdenes de gobierno de la Administración. En el caso de la Secretaría de Finanzas, en el periodo 2008-2012, le correspondió dar atención a 10 auditorías en coordinación con el órgano desconcentrado Proyecto Metro, las que fueron realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, que en conjunto revisaron una muestra de alrededor de 15.542.7 millones de pesos del gasto realizado. La atención de los resultados emitidos en cada caso ha permitido que la mayor parte estén solventados y los que se encuentran en proceso están dentro de los plazos que establece la norma para su resolución. En atención al compromiso que adquirimos en la gestión de la Secretaría de Finanzas, el manejo del gasto público ha estado guiado por el sostenimiento del balance fiscal y el equilibrio presupuestal. Para lograr esto, y con el objetivo de proteger la hacienda pública, la aprobación de proyectos y de cualquier concepto de gasto se formula siempre buscando, tanto como sea posible, reducir el impacto presupuestal que representará para las finanzas de la ciudad. Por tanto, tenemos que generar las condiciones presupuestales que permitan concluir la rehabilitación de la línea 12, ya que esta es una de las prioridades del gobierno de la ciudad, devolver a la ciudad un servicio público de transporte eficiente y acorde a las necesidades de la ciudad. Para este efecto, se harán las adecuaciones necesarias al gasto en el presente ejercicio fiscal y se incorporarán dentro del programa operativo anual de la Secretaría de Obras para el siguiente ejercicio fiscal los recursos necesarios, en su caso, para la rehabilitación, las cuales serán sometidos a la consideración de la Asamblea Legislativa y que se incorporen, en su caso, en el proyecto de presupuesto del siguiente ejercicio. Es cuanto. Celebro la ocasión de estar frente a ustedes, señoras y señores diputados. Estoy a sus órdenes para, en lo que toca a la Secretaría de Finanzas, comentar, complementar, aclarar las cifras, los registros que sean necesarios para que esta comisión lleve a cabo su trabajo y cumpla sus objetivos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, muy amable, secretario. Para dar cumplimiento a los incisos B, C y E del resolutivo tercero del acuerdo
que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para formular sus preguntas hasta por 3 minutos a los siguientes diputados. Partido Revolucionario Institucional, diputada Marta Gutiérrez Manrique. Partido Acción Nacional, diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez. Partido de la Revolución Democrática, diputado Roberto López Suárez. Partido Verde Ecologista de México, diputado Antonio Cuellar Estefan. Partido Movimiento Ciudadano, diputado Ricardo Mejía Verdeja. Partido del Trabajo, diputado José Alberto Benavides Castañeda. Partido Nueva Alianza, diputada Cristina Olvera Barrios. Para responder, en este sentido, tiene el uso de la palabra la diputada Marta Gutiérrez Manrique, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Bienvenido, señor secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Celebramos la disposición para acudir a esta comisión. A principios del mes de septiembre de este año, usted, señor secretario, dio a conocer un estimado de 500 millones de pesos como un costo posible para reiniciar el funcionamiento de la línea 12. Y mencionó también que los recursos saldrían del gasto corriente de los entes del Gobierno del Distrito Federal, subrayando que no se tocarían los recursos destinados a los programas sociales ni al gasto en seguridad. Sabemos también que después de estas declaraciones, el diputado Vidal Llerenas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expresó que los 500 millones no serían para la reparación de la obra, sino para su mantenimiento. Y señaló, cito textual, que los gastos que resulten de la valoración que realice la Secretaría de Obras y el mismo metro deberán ser absorbidos por las empresas constructoras. A partir de la presentación del informe final de Sistra, que aporta elementos muy específicos sobre las acciones a realizar para una rehabilitación exitosa, ¿confirma usted, señor secretario, la estimación inicial de 500 millones de pesos? ¿Podría precisarnos cuánto costará la rehabilitación? Es decir, ¿qué monto se destinará a la reparación y qué monto se va a destinar a al mantenimiento? ¿Y de dónde exactamente provendrán estos recursos? Ahora bien, por otra parte, la suspensión del servicio en 11 estaciones requirió también gastos para contar con un diagnóstico que permitiera identificar las causas del problema y trazar acciones para subsanarlo, para lo cual se contrataron los servicios de las empresas TSO y Sistra. En este sentido, quisiéramos saber cuánto se ha pagado a la fecha y cuánto falta por pagar de los servicios de cada una de estas empresas. ¿De dónde saldrán los recursos para cubrir estos conceptos y si van dentro de la misma bolsa de los costos de rehabilitación? También y en relación al arrendamiento de 30 trenes con la empresa Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles CAF, para lo cual el Sistema de Transporte Colectivo Metro firmó un proyecto para la prestación de servicios en la opinión pública. Hay un dato que ha circulado y que verdaderamente nos preocupa muchísimo porque consideramos que es preciso aclararlo de manera muy sencilla, muy contundente y muy puntual. Y me refiero a si es verdadero o falso que el tipo de cambio establecido en el contrato de arrendamiento fue por 16 pesos por dólar. Esto es muy importante aclararlo, ya que en los últimos 5 años el tipo de cambio solo ha excedido de los 14 pesos el primer trimestre del 2009. Su fluctuación ha permanecido durante este tiempo muy por debajo de los 14 pesos por dólar. Si esto fuese cierto, ¿desde cuándo se está pagando bajo estas condiciones? Y pues aclarar muy contundentemente este dato que me parece preocupante, no solamente la falta de coordinación para desde el proyecto inicial, sino también este tipo de falta de comunicación y todo lo que se ha venido dando a través del tema de los
trenes. De antemano, señor secretario, le agradezco las respuestas a estos cuestionamientos. Gracias. Para responder, tiene el uso de la palabra el maestro Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Finanzas del Distrito Federal, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Déjeme comenzar. A ver, respecto del monto final y definitivo para la rehabilitación, estaremos, como lo mencionábamos, a lo que el informe final y diagnóstico final, tanto de la Secretaría de Obras, que es la que ha sido comisionada para la rehabilitación, como en su caso el sistema de transporte colectivo Metro, nos indiquen efectivamente. Ante la prensa señalábamos que necesitábamos establecer un número base para presupuestar el siguiente año. Este año, como mencionábamos, tenemos una dificultad técnica que, en caso de que sea necesario atender gastos de rehabilitación en este año, no tenemos un presupuesto de dónde jalar y, por lo tanto, tendríamos que hacer adecuaciones presupuestales dentro de lo asignado en este año. Para que no nos ocurra eso, el siguiente año tenemos que presupuestar un número base. Fue ese número base que comentamos ante la prensa. Respecto de su solicitud de precisarlo, le rogaría que nos diera tiempo a que tanto la Secretaría de Obras como el Metro nos dieran los números finales para, en su caso de existir, se lo comunicáramos. Entonces, los 500 millones de pesos son el número base que tendríamos que poner para poder presupuestar y de ahí partir. El número puede ser menor, puede ser mayor. Si es menor, haremos una reducción líquida del recurso. Si es mayor, tendremos que buscar las ampliaciones, pero no queremos que nos ocurra lo que nos ocurrió en este ejercicio. Respecto de la fuente de estos recursos, en este año, como usted lo mencionaba, tendríamos que buscar las adecuaciones necesarias para en su caso hacerlo. Por supuesto que no podemos tocar ni los programas sociales, ni el gasto de operación básico de la ciudad, ni el gasto en seguridad. Tendremos, en su caso, que tocar partidas de operación de manera transversal, incluyendo la Secretaría de Finanzas, donde sea. Pero tendremos primero que determinar cuál va a ser el monto inicial. Estaremos a lo que nos diga la Secretaría de Obras, lo cual debería tener el resultado en los próximos días, en las próximas semanas, e inmediatamente se lo haríamos saber, se lo comunicaríamos a esta comisión. Respecto de cuánto hemos contratado hasta el momento en este sentido con la empresa que ha hecho el diagnóstico, y para trabajos de rehabilitación, se han contratado 62.7 millones de pesos, de los cuales a la empresa Sistra se le han pagado al momento 26.1 millones de pesos. Eso hasta el momento lo que nos han solicitado. Creemos que es la cifra que tenemos. Respecto al PPS, a ver, efectivamente el PPS tiene 3 componentes, y le contaré, digamos, la parte que tenemos del lado de la Secretaría de Finanzas que conocemos. El titular del contrato del proyecto de prestación de servicios es el Metro, el sistema de transporte colectivo Metro. Nosotros le podría comentar lo que a nosotros nos atañe exclusivamente. Hay 3 componentes en el pago. Una parte que se conoce como la contraprestación base, la cual representa alrededor de 4,000 millones de pesos, la cual ya fue liquidada. Después sigue la contraprestación fija, que representa alrededor del 60-55% de los pagos del contrato. Esa tiene una cobertura cambiaria que está alrededor de 16 pesos por dólar, y el resto es la contraprestación variable, la cual se actualiza en cada pago requerido. Este tipo de coberturas son relativamente comunes en contratos de largo plazo. Cuando existe un contrato denominado en divisas, el proveedor
pedirá una cobertura cambiaria para que en el futuro, en caso de que el tipo de cambio esté por encima del que ellos programaron, se garantice el pago, en este caso el contrato de cobertura cambiaria para la parte fija, que es una parte del contrato total, se encuentra alrededor de 16 pesos por dólar efectivamente, pero es de una parte, digamos, del contrato total, y se encuentra, si mal no recuerdo, la cobertura es por 15 años cuando el contrato es de 12 años. Entonces, respondiendo a su última parte, el contrato tiene un plazo de 17 y tiene una cobertura para el plazo de 15 años. Para comentarios tiene el uso de la palabra la diputada Marta Gutiérrez Manrique, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Entendemos la dificultad para poder tener cifras definitivas por todos los procesos que están llevándose a cabo y la complejidad del caso en el sistema de todos los que están involucrados en este asunto. Sin embargo, creo que es muy importante reforzar las acciones que corresponden a la Secretaría de Finanzas para tomar las mejores decisiones encaminadas a minimizar el margen en lo posible de los costos de rehabilitación. Nos parece fundamental conocer con certeza la magnitud de los recursos, el impacto que esto representa, y es necesario subrayar que dentro de todos estos costos, los relativos a los tiempos de traslado, las afectaciones en la vida cotidiana de las personas que utilizaban la línea 12 del metro como su principal medio de transporte, pues tiene que ser también tomada en cuenta. Vemos con mucha preocupación que la lista de conceptos en la rehabilitación y la puesta en marcha de la línea 12 pues se siguen incrementando, y que este costo, esta factura que por la negligencia o falta de coordinación o de experiencia o pericia se ha transferido a los habitantes de la Ciudad de México. El costo que implica la crisis de confianza no permite relajar los controles ni dar margen al error. Por el contrario, esta situación exige una alta dosis de creatividad y la máxima pulcritud administrativa. Requiere de mayor eficiencia y sobre todo de una observancia plena de la ley. Es importante, insisto, que nos puedan precisar el costo del contrato con los trenes en dólares, que no quedó muy claro. Y por nuestra parte, pues vamos a seguir muy atentos y muy pendientes a todos los anuncios que haga la Secretaría de Obras sobre el proyecto ejecutivo para la rehabilitación, y de cuya definición dependerá la posibilidad de conocer con toda precisión realmente cuál va a ser el costo de las acciones que van a realizar para la puesta en marcha de la línea 12 del metro. Secretario de Finanzas, en lo sucesivo, pues así estaremos muy pendientes y esperemos poder tener mayor claridad en todos los cuestionamientos que le hemos presentado. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida al presidente de la Comisión Investigadora de la línea 12 del metro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al diputado Jorge Gamiño Ambris. Gracias por su presencia. Continuando con la comparecencia, toca el uso de la palabra al diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Debido a el número de preguntas que tengo, le haré algunas de manera verbal y le pido que todas sean contestadas por escrito. Quiero iniciar con un tema que es, pues, muy doloroso, porque hay varios vecinos, más de 850, que cuando se construyó la línea 12 del metro, vieron sus viviendas afectadas. Le cuento un poco la historia.
Cuando se hizo el primer presupuesto para la construcción de la línea 12, se presupuestó que para el año 2009 habría recursos por casi 1,000 millones de pesos. Desafortunadamente, estos recursos no llegaron y al día de hoy las personas que tienen afectadas sus viviendas en sus cimientos y las personas a las que les tomaron sus predios, sobre todo en Tláhuac, para construir la línea 12, no les pagaron. Y no les pagaron principalmente basados en dictámenes como este. Como usted puede ver, quien ostenta aquí el sello, quien certifica la validez de estos dictámenes, es la empresa ICA, quien está haciendo pues la constructora y también es quien está determinando si debido a su construcción hubo afectaciones o no en las viviendas. Esto quiere decir que están siendo juez y parte. Hemos tenido con los vecinos de la Benito Juárez, de Coyoacán, de Iztapalapa y de Tláhuac un sinnúmero de reuniones con el anterior director del metro, con Orcasitas. Inclusive en una ocasión mandamos este oficio al jefe de gobierno Mancera, quien nos contestó con estos dos oficios, uno en donde nos dijo que habría reuniones con los vecinos para ver cómo es que estaban siendo estas afectaciones y otro donde se dio puntual respuesta a cuál era el estatus que tenía cada una de las viviendas que nosotros presentábamos en ese documento. Déjeme decirle que ahí no paró la cosa, su servidor presentó diversas solicitudes de información a la Secretaría de Obras, donde preguntamos cuántos predios son los que han manifestado alguna afectación, a cuántos se les han hecho dictámenes y cuántos están en proceso de pago. La verdad es que el resumen es el siguiente: solamente se han practicado 499 dictámenes, como los que le muestro aquí de la empresa CAF. Sin embargo, de estos solamente se ha reconocido el daño en 408. Se dice que el resto o el dictamen salió negativo o simplemente no les han dado un dictamen. Entonces, yo aquí lo que quiero es exhortarlo a que en su administración, pues usted pueda tomar este asunto que viene arrastrándose desde el año 2009, con vecinos a los que no les han pagado sus expropiaciones y con vecinos a los que no les han pagado las afectaciones en sus viviendas, para que en el presupuesto 2015 se pueda establecer un sistema de cómo volverles a hacer un dictamen a todos los afectados y que derivado de ese dictamen que se les haga nuevamente a los afectados, se pueda determinar si se les pagará o no, pero ya con un dictamen, digamos, pues que no lo haga la constructora y que inclusive se pueda establecer en el presupuesto las cantidades necesarias para estos dictámenes y que también se establezca en el presupuesto las cantidades necesarias pues para el resarcimiento de los daños, porque hay que recordar, como ya nos los dijo aquí el secretario de Obras y como nos los dijeron también las empresas constructoras, que se requiere retirar todo el balastro, retirar los rieles, retirar todo el equipamiento y eso evidentemente pues va a provocar quizás aún más daños a las viviendas ya afectadas o a viviendas nuevas. Y quiero, ya pasando a otro tema, referirme pues más que nada a su antecesor, más que a usted, y le pido esto no lo tome como algo personal, simplemente es por usted ostentar el cargo que tiene. Le pido que nos informe en qué consistió su participación con Mario Delgado en el PPS de los trenes. Le pido también se informe que si se firmó el contrato con CAF el 31 de mayo de 2010, de dónde se pagó la renta de los trenes hasta el 18 de julio del 2011. Es decir, hay un fideicomiso, el F1509, y la pregunta es, pues estos recursos son locales o federales. Le pido que nos informe y documente todo lo relacionado con Banobras, porque ahí hay un préstamo que se le solicitó. ¿De qué partidas y de qué recursos federales sobrantes se han pagado hasta ahora el arrendamiento de los trenes de CAF? Le pido también que nos informe por qué fue retirado del PAS del 2013, es decir, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, los trenes de CAF.
Por otro lado, le pido que nos informe cómo impactarán a las próximas administraciones todos los PPS ya acumulados, más la suma de todos los proyectos cuya ejecución comprende más de un ejercicio fiscal, incluida la reparación de la línea 12 del metro. Por sus respuestas, muchas gracias. Para responder tiene el uso de la palabra el maestro Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Trataré de darle respuesta de nuevo, y si hay detalles que no conozco, me excuso, no somos el área ejecutora en muchos de los casos, pero bueno, trataremos. En todo caso, nos llevamos el compromiso, diputado, de las preguntas que me ha solicitado por escrito, hacérselas llegar. Se lo solicitaremos a las entidades del gobierno del Distrito Federal correspondientes. Respecto del pago de afectaciones a vecinos, en nuestro caso, en el caso de la Secretaría de Finanzas, bueno, lo que hacemos es, cuando llega un requerimiento debidamente aprobado ya por las unidades del gasto, si no existe el presupuesto, si existe el presupuesto, lo gestionamos y se llega a su trámite de pago. Si no existe, nos sentamos y vemos de dónde obtener el presupuesto, o, como en su caso, y lo solicita y así lo haremos, contemplaremos para el ejercicio presupuestal siguiente los recursos correspondientes. En este caso, por ejemplo, en este año, el que tiene presupuesto asignado para esta función es el sistema de transporte colectivo. En la partida adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización, tiene asignados 5.2 millones de pesos para cubrir las afectaciones en 7.532.33 metros cuadrados. Hasta el momento, de acuerdo con el registro que tenemos, el recurso está a pesar de que está comprometido, falta su trámite final, y efectivamente pues nos llevaremos su encargo de que las áreas nos hagan saber si existen pendientes para su consideración en el siguiente ejercicio fiscal. Es muy importante resaltar que el proceso, como sabe, es un proceso largo, complicado, en el que interviene también la Consejería Jurídica para determinar la procedencia, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para evaluar, digamos, el posible monto de la afectación. Respecto del contrato de prestación de servicios de los trenes, comentarle que todos los recursos que se utilizan para su contratación, desde su presupuestación y en el pago, son recursos de fuentes locales. No hay un solo centavo de recursos federales. Ahí hemos sido muy cuidadosos en su determinación. El Distrito Federal tiene por norma identificar desde su disposición y hasta el momento del gasto, cuando se trata de recursos de crédito, por ejemplo, podemos identificar la disposición del crédito a nivel de contrato y ver en dónde ha sido localizado. Hicimos el corte para presentárselo a usted en esta comisión. No existe en los años que preceden nuestra gestión y durante nuestra gestión un ejercicio de recursos federales en este contrato en particular, lo cual, déjeme decirlo, no obsta para que rindamos cuentas ante usted y ante esta soberanía respecto del ejercicio. Son recursos públicos a final de cuentas, pero sí complementar la información de que son recursos exclusivamente locales. ¿Cuáles son los pagos acumulados? De paso, si quiere una tarjetita con los datos para, como mencionaba en la respuesta a la señora diputada, la contraprestación tiene 3 componentes: una llamada contraprestación base, la cual ha sido ya liquidada; una contraprestación fija, la cual se va a pagar durante el periodo de vigencia del contrato; y una contraprestación variable, cuyo pago dependerá de que existan el servicio disponible para
del proveedor al sistema de transporte colectivo Metro. Respecto a nuestra participación personal en el PPS, el contrato de proyecto de prestación de servicios que atiende a los contratos, a los 30 trenes de Rodeuda Férrea. El titular es el sistema de transporte colectivo Metro. Durante mi gestión, pues, tanto en el gobierno como en el anterior, no me tocó dentro de mis responsabilidades la ejecución de este contrato. En este momento, como titular de la Secretaría, la Secretaría es fideicomitente de los fideicomisos que ejecuta el gobierno del Distrito Federal, y en ese sentido podemos mencionarle la información que se encuentra en el contrato establecido para el pago de este fideicomiso, que fueran las cifras que le mencionaba a la diputada, y que es la fuente de pago básicamente de la contraprestación fija. Básicamente, señor diputado, me comprometo a hacerle llegar las respuestas a las preguntas que me presentó por escrito. Ok, gracias. Bueno, para comentarios tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, secretario. Entonces, resalto que tenemos el compromiso de que para el año 2015 se contemple en el presupuesto el resarcimiento de los daños de los vecinos afectados por la construcción de la línea 12 y las indemnizaciones a aquellas personas que les expropiaron sus bienes en Tláhuac. ¿Estamos en lo correcto? Exactamente, con la información que nos pasen las unidades de gasto. Le agradezco enormemente, y yo creo que más de 800 familias estarán agradecidos con usted, con el gobierno de esta ciudad, porque como sabemos, pues toda esta problemática se debe a deficiencias en la administración de EBRAD. Vimos cómo, y ya lo hemos visto aquí en estas comparecencias, cómo el hecho de una administración fraudulenta provocó que los trenes no sean compatibles con las vías, provocó que tengamos ahora que pagar trenes multimillonarios, y cuando digo multimillonarios no lo hago pues exagerando, porque fueron 22,000 millones de pesos. Aquí aprovecho esta oportunidad para hacerles saber a la Asamblea, al presidente, pues el interés que tiene su servidor, y pues en verdad es muy importante que podamos citar al anterior secretario de Finanzas, al hoy senador Mario Delgado, pues para que nos venga a explicar por qué gastó el dinero de la manera como lo gastó, sin poner antes el interés de la ciudadanía, sino que buscó el interés pues personal y el interés de su jefe Brad para buscar una mejor postura política. Por último, secretario, le quiero pedir que nos entregue a la comisión todos los documentos del Grupo de Análisis Técnico Financiero de la Secretaría de Finanzas, todo esto lo relacionado con la línea 12 del metro, que si es posible que me regale copia del fideicomiso F1509 y toda la información relativa al viaje que hizo Mario Delgado junto con trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro a China para ver inicialmente los trenes que iban a ser utilizados para la línea 12 de la marca Norinco. Tengo entendido que por oficios, que fue directamente la Secretaría de Finanzas y no la del sistema de transporte colectivo o Obras quien pagó estos viáticos. Y por último, pedirle que en el portal de la dependencia se incluyan todos los fideicomisos, como el del metro y el resto que ha firmado el gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias. Continuamos. Tiene uso de la palabra el diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Diputado, adelante. Gracias, presidente. Primero quisiera comentar aquí a los diputados asistentes, al secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad, bienvenido, y a los medios de comunicación que se encuentran aquí, que esta comisión se instaló
para dar seguimiento a los recursos que se destinaron o destinarán federales sobre la línea 12 del metro. Esta comisión ha estado trabajando, ha contribuido el PRD y prácticamente todos los partidos. Esperemos, y sí sería una petición, sobre todo a los diputados del PAN, del PRI, que se hiciera lo mismo con otras dos comisiones que no están funcionando y que preside la oposición en esta Cámara. Una, la comisión sobre las ejecuciones del Estado de México, que el PRI no ha querido instalar, y la otra es la comisión Monex, que el PRI y el PAN hacen vacío cuando se convoca a los trabajos de la misma. Estas dos comisiones las presiden los diputados del PRD y no ha funcionado hasta el momento porque el PRI y el PAN no tienen voluntad sobre estos temas. En esta comisión nosotros como PRD damos muestras de que no tenemos nada que ocultar y que estamos en la mejor disposición de que los funcionarios del gobierno de la ciudad puedan transparentar todo lo necesario. Segundo, sí me gustaría que al diputado Sotomayor lo pudiéramos orientar bien sobre el esquema de estas comparecencias, porque insiste mucho en prácticamente hacer una auditoría al gobierno de la ciudad en sus diferentes áreas. Repito, la comisión es para dar seguimiento a los recursos que se destinaron o se destinarán federales sobre la línea 12 del metro. Y la serie de preguntas que ahorita realizó tienen que ver muchos otros temas, incluso mencionó algunos de obras que tuvo oportunidad de preguntar ya al secretario de Obras. Bueno, llega al extremo de venir a hacer gestiones aquí a la mesa, cuando esto es una comparecencia, no es una gestión. No dudo que haya afectaciones a los vecinos y yo me sumaría a respaldar estas peticiones para resolver algunos problemas de los vecinos, que primero habría que analizar si el dicho del diputado Sotomayor es o tiene sustento en todos los casos. Sé que hay algunas afectaciones, pero no sé, o por lo menos la información que yo tengo es que no estamos hablando del mismo número de vecinos. Y bueno, en ese sentido yo sí llamaría, presidente, para que ubicáramos bien el sentido de estas comparecencias. Ya en el tema, es bien cierto que los objetivos que tiene la presente comisión es darle seguimiento a los recursos y esclarecer cómo se ha venido sucediendo el proceso relativo a la obra, sobre todo la aplicación del recurso federal que se dio. Y en ese sentido hemos tenido la comparecencia de diversos funcionarios y de las empresas que formaron parte o forman parte del proyecto, así como el titular del proyecto Metro. En ese sentido, lo que nosotros sí quisiéramos es saber cómo desde la Secretaría de Finanzas se han creado los mecanismos para la participación de la misma, es decir, cómo está aportando la Secretaría de Finanzas para resolver el problema de lo que ahora tenemos del tramo que no está funcionando de la línea 12 del metro. Estamos también con la duda y quisiéramos saber de la Secretaría de Finanzas dentro de la determinación de la estimación liquidatoria del proyecto en este proyecto, ¿cuál es la estimación o el cálculo del contratante y el consorcio constructor que tendrían que ellos que aportar? Es decir, hay responsabilidades. Quisiera informarle, secretario, que en esta misma comisión un servidor les señaló a las empresas constructoras que ellos eran responsables para resarcir daños sobre el proyecto de construcción. Y si bien ellos no negaron esa posibilidad, sí notamos nosotros que no había un convencimiento total sobre el mismo. Creemos importante, y ahí sí quisiera saber cuáles son los mecanismos que están utilizando ustedes para que este compromiso legal que ellos tienen con la ciudadanía, con el proyecto, se cumplan. Y haría dos preguntas finalmente más. ¿Cuál es el estado que guardan las estimaciones liquidarias sobre el tema del proyecto Metro? De en particular sobre la línea 12, sobre los recursos federales en particular. ¿Y cuál es la participación de la Secretaría de Finanzas sobre el proceso? Es decir, ¿en qué está participando la Secretaría de Finanzas? Ya nos adelantaba algo que me queda claro y es muy bueno saberlo. Es decir, usted decía hace un rato cuando la diputada del PRI preguntaba, que no sabe el monto total porque está esperando que la Secretaría de Obras le dé el informe final y el metro en ese sentido para poder saber cuánto se va a gastar. Pero quisiera saber qué es lo que están proyectando por lo menos hasta el momento. ¿Cuál es la estimación? Pensando en que puede ser más o menos.
Muchas gracias por sus comentarios. Presidente, por alusiones personales. Son alusiones, dijo mi nombre. A ver, el acuerdo dice que no se pueden interpelar. Es una interpelación, es A una ver, alusión personal. a ver, diputados. Yo no me he referido a ningún diputado. Es una alusión y le pido que no nos veamos conforme al acuerdo, sino conforme a lo que dice la ley. A ver, yo les pido de favor que nos sujetemos al acuerdo y al orden. Por favor, diputados, por favor. Si no las hay, el diputado López Suárez ya infringió con el acuerdo. Por favor, orden. Él dijo Jorge. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía de Verdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos. Perdón. Someter a votación las alusiones personales? Perdón. ¿Me permiten, por favor, para darle seguimiento? A ver, diputado. Le pido que sometamos a votación el derecho de alusiones a lo que dijo. A ver, permítanme tantito. Tenemos un acuerdo que fue aprobado por todos los integrantes de la comisión. Yo les pido de favor a todos que nos signemos a él. Por favor, de ahora en adelante. Y vamos a continuar. Diputado López Suárez, ¿por qué lo tengo que respetar yo? Señores, a ver, diputados, lo comprendo muy bien. Les pido de favor que no creamos una polémica y que nos sujetamos al acuerdo, por favor. Y tiene el uso de la palabra para responder el secretario, maestro Abraham Amador Zamora, de Finanzas del Distrito Federal, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por sus comentarios, señor diputado. A ver, de acuerdo con el artículo 57 de la ley de obras, efectivamente, la unidad ejecutora, que en este caso es el proyecto Metro, pues es el encargado de comunicar la liquidación del contrato, lo cual ocurrió en este caso en particular el 19 de septiembre pasado. Y estamos justamente en este momento, en este trámite, como bien lo informó aquí el titular de la dependencia Proyecto Metro. Durante el proceso de liquidación, digamos, se establece los saldos pendientes, digamos, entre las partes, y creo que tiene usted absolutamente toda la razón. A ver, aquí la prioridad del gobierno y lo que nos tiene que preocupar a todos es que la línea esté disponible para su uso por parte de los usuarios lo antes posible. Eso no quiere decir que el gobierno de la ciudad va a poner los recursos y se va a olvidar del asunto. Por supuesto que si hay adeudos por parte del consorcio, se van a exigir y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que se cumplan. No podemos esperar, digamos, a que haya un cumplimiento de estas obligaciones para poder echar a andar la línea. Nuestra prioridad es echar a andar la línea y atender a los usuarios y ver que esta línea, que es tan importante para la movilidad de todo el Valle de México, esté de nuevo en circulación, pero de nuevo eso no obsta a que el gobierno, la administración pública vaya a hacer todo lo que esté dentro de su alcance para lograr que en caso de que existan adeudos por parte del contratista sean liquidados en favor de la hacienda pública. Esto será determinado precisamente dentro de lo que establece el proceso de liquidación. El titular de Proyecto Metro mencionó que había una comunicación de, entiendo, como 2.200 millones de pesos que se le había hecho al contratista. Muy importante, cabe la pena precisarlo, digamos, el contrato incluía una fianza de cumplimiento, la cual, una vez dada el proceso de entrega-recepción, se convierte en una fianza de vicios ocultos. En caso de que se documentan, caigamos en el supuesto de vicios ocultos, esa fianza está en favor del gobierno de la Ciudad de México. Tenemos un plazo de hasta 2 años para poder ejecutarla si así se determina, si así es el caso. Entonces, todas estas garantías en favor de la hacienda pública de la ciudad, en favor de los contribuyentes de la ciudad,
se van a ejecutar si así se llega el caso, en el caso de la fianza